Hermanos, ¿cómo le va? Quería compartir con ustedes unos pasajes en la Biblia. No lo vamos a leer, vamos a parafrasearlo un poquito porque si no se alarga mucho. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, capítulo 6 y verso 28, le hacen una pregunta a Jesús y dice que entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer de una manera para poder ser parte del servicio a Dios? ¿Qué debemos hacer para poder ser de otra forma, ¿no? Diciéndolas, que debemos hacer para ser partes del cuerpo de Cristo? Entonces Jesús les empieza a explicar y le empieza a decir, ¿no? Porque en un momento ellos también le dicen qué señales le iba a dar, qué es lo que él hacía como para demostrar que él era el Hijo de Dios. Ellos querían señales visibles. Entonces Jesús le habla de que él era el pan del cielo, porque ellos le plantearon que Moisés en un momento hace que cayera pan del cielo, se referían al maná cuando estuvieron en el desierto, y Jesús le dice que en verdad él era el pan del cielo, que si ellos querían el verdadero pan, él era el pan del cielo, que era necesario participar del cuerpo de Cristo, ¿no? Que era necesario participar de este pan del cielo que era el cuerpo de Cristo y de su sangre. Cuando Jesús le empieza a decir que para ser parte de este cuerpo era menester participar y comer su cuerpo, cuando le dice que debían beber su sangre, hubo cierto malestar entre los judíos, ¿no? Y se empezaron a discutir entre ellos. En ese momento había muchos que le estaban siguiendo a Jesús y empiezan a haber discusiones entre ellos. Y una de las cosas que decían era, por ejemplo, de que cómo va a hablar y decir que Moisés no nos dio el pan del cielo. Ellos, acuérdense que Moisés era el patriarca, era algo muy importante para ellos, ¿no? Y cómo va a decir que él es el pan del cielo. Es más, empezaron a decir entre ellos: si yo lo conozco, este es el hijo de José, es el hijo de María, de José el carpintero, él también era carpintero, yo sé dónde vive, ¿no? Y empiezan a cuestionar lo que Jesús decía. Entre ellos empieza a haber discusiones por lo que planteaba de que era necesario para ser parte del cuerpo de Cristo, participar, o sea, comer, dice el Señor literalmente, comer de su sangre, comer de su carne y tomar su sangre para ser parte de Cristo. Lo que se refería al Señor, como lo hacemos casi todos los domingos, o todos los domingos nosotros como iglesia, es la cena del Señor, cuando participamos del pan que representa o simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario, y el vino que representa su sangre, la cual fue derramada también para remisión y para perdón de nuestros pecados. A eso se refería el Señor, ¿no? No era tan lo que ellos planteaban. En cierta manera empezaron a cuestionar y se empezaron a enojar con lo que Jesús decía, y dice que muchos empezaron a irse, muchos se empezaron a alejar. Yo creo que se empezaron a alejar un poco también, hubo muchas, ¿no? Puede haber otros planteos, pero una de las cosas que creo que se empezaron a alejar fue porque no querían dejar sus tradiciones, ¿no? No aceptaban que Jesús diga que Moisés nos les dio el pan del cielo, sino que el pan del cielo era él. Entonces un poco como que se empieza a alejar porque no aceptaban lo que Jesús le estaba mostrando, este nuevo camino, este evangelio, estas buenas nuevas. Preferían seguir viviendo con el viejo rudimento,
Testamento, de la ley, ¿no? y de los sacerdotes, de los profetas, ¿no? Y no entendieron y no comprendieron en realidad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que a mí me sucedió algo similar en un momento, yo le he contado muchas veces. Recuerdo que tendría alrededor de 5 o 6 años, o tal vez un poquito más, no recuerdo bien, sé que era chico. Un día salimos con mi tía a comprar muy cerca de casa, a unos 30 metros, había un almacén. Era de noche, el lugar estaba bastante oscuro. Y al lado de mi casa, mi vecina había hecho un rosedal hermoso, tipo arco. Y cuando yo voy caminando con mi tía, recuerdo haberme dado vuelta y ver la imagen de la Virgencita de Luján. Recuerdo que mi tía, al verme parado por el asombro, me tironea, me dice: dale, José, apurate, ¿qué te pasa? Y yo le digo: mirá, tía, mirá. Y cuando ella mira, y yo volví a mirar, ya no había nada. Entonces les cuento a mis papás esto, y mis papás decían que, bueno, a mí no me habían bautizado cuando era niño, entonces que la Virgencita de Luján me estaba llamando para que sea bautizado. Y bueno, así hacen, me llevan a Luján. Mi tía termina siendo mi madrina allí en la catedral, en Luján. Me bautiza, ¿no? Y después que yo me convierto al Señor, cuando empiezo a ir a la iglesia, aún me quedaba esa pregunta: ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué? Si yo sé que vi la imagen de la Virgen, si no tenía poder la Virgen, o si en realidad no es santa como lo dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no dice que no sea santa, sino que en una forma de divinidad, no la ve Dios, no es así. Entonces, ¿por qué me había aparecido? ¿Cuál era la razón, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve clamando a Dios y pidiendo que Él me ayudara a comprender y a entender estas cosas. Y encontré un pasaje en la Biblia. Un día Dios me mostró por medio de su palabra, porque todo está en su palabra, y decía: porque en 2 Corintios capítulo 11 y verso, vamos a leer, del 11:13. Por esto son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hablaba Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mismo Satanás se disfraza de santo, de cualquier... Y ahí comprendí que Dios ya tenía un llamado para mi vida, que Dios ya me había escogido, como dice su palabra, desde el vientre de mi madre, y que Satanás de alguna forma trataba de apartarme usando la fe que tenían mis padres en cuanto a la Virgen de Luján, porque mi papá era muy devoto de la Virgen de Luján. Entonces, tratando de utilizar, intentó engañarme y llevarme hacia la idolatría, hacia la adoración a la Virgen. Entonces, la palabra de Dios claramente me dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios, o para intentar engañar a aquellos que somos llamados por Dios. Y no solo Satanás, sino que Satanás tiene sus servidores, como Jesús tenía a sus discípulos, a sus servidores. Porque dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ahí Dios me abrió los ojos y pude entender y comprender por qué me había sucedido lo que me había pasado. Que la intención de Satanás era apartarme del camino del Señor, que yo no llegara al servicio a Dios. Pero cuando tenemos un llamado de Dios, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, porque después Jesús lo dice, que aquel que Dios entregó a Jesús, esos no se pierden, sino que vienen y entienden y comprenden el llamado del Señor. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si vos sos una oveja del Señor, vas a oír su voz y le vas a seguir y vas a dejar todas las tradiciones, todos aquellos que te enseñaron que no es de Dios, porque en ningún momento la Biblia nos habla tanto de la Virgen ni de ningún santo, sino en realidad la palabra santo significa apartados, y nosotros fuimos apartados para Dios. En sí, todos nosotros somos santos, porque la palabra dice que nosotros fuimos apartados para Dios. Por ende, nosotros somos santos. Pablo, en muchas de sus cartas, cuando termina diciendo a los santos de los Corintios, a los santos de los Efesios, a los santos, habla de la iglesia de Cristo, porque la palabra santo significa eso, apartado. Y nosotros, como al aceptar a Jesús, fuimos apartados. Por eso muchos no comprendían y no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo en este momento. Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y nosotros, a pesar de, por ejemplo, a mí la duda que yo tenía en un momento, yo decidí seguirlo, porque encontré en el camino del Señor algo mucho mejor, algo que me hacía sentir bien, algo que me fortalecía, y un amor de parte de Dios, un amor que me abrazó, que me sostuvo y que en verdad me habló. Entonces eso me hizo aferrarme a las cosas de Dios. Y por eso muchos se fueron, porque no entendieron lo que Jesús les decía, no comprendían lo que Jesús les dijo. Entonces prefirieron irse, seguir con sus viejas tradiciones, seguir con la ley, con los profetas, cuando Dios había planificado todo esto y había traído unas buenas nuevas para cada uno de ellos. Excepto aquellos que se quedaron, excepto los discípulos. Pero ojo, porque a pesar de que muchos se quedaron, aún Jesús mismo dice que había uno que le seguía, que no era de Dios y que era del diablo. Miren lo que dice Pedro en un momento, porque Jesús, al ver que muchos se iban, él empezó a decir: ¿ustedes qué van a hacer? ¿Me van a seguir o se quieren ir también? Porque en un momento algunos de los que estaban ahí dijeron: dura tu palabra, Señor, dura tu palabra, ¿quién la puede oír? Es terrible lo que vos nos estás diciendo. ¿Cómo vas a decir que el pan que descendió en el desierto a nuestros padres, que era el maná, no era del cielo, sino que eres tú? Dura tus palabras. Y muchos se fueron. Entonces Jesús le dijo: ¿se ofenden? ¿Qué van a hacer ustedes? Le dice. ¿Queréis? Dice en el verso 67 del capítulo 6, le dice Jesús, dijo entonces Jesús a los 12 que se quedaron siguiendo a Jesús: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, qué declaración, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? El Espíritu Santo le había revelado en ese momento a Pedro lo que tenía que responder, y hoy quedó plasmado en este libro para que muchos de nosotros entendamos que solamente Jesús tiene palabra de vida eterna.
Amén. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Se refería, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No sé qué pensás vos de vos mismo. ¿Sos llamado o sos escogido? Hay una diferencia muy grande, ¿eh? ¿Sos llamado o sos escogido? Porque muchos de los llamados se fueron cuando no pudieron aceptar lo que Jesús enseñaba y decía, cuando no pudieron soportar todo lo que hay que hacer para ser un buen siervo de Dios y todas las luchas que tenemos como hijos de Dios, cuando no pudieron aceptar que primero es Dios y después las demás cosas. Cuando vos pones primero a Dios y después lo demás, cuando buscas primero, como dice su palabra, el reino de Dios y su justicia, sos un escogido. El escogido busca agradar a su Señor, sirviéndole en todo momento, buscando la forma de llevar el Evangelio a aquellos que hoy están sufriendo, a aquellos que hoy están padeciendo. Un escogido de Dios confía en Dios plenamente. Un escogido de Dios está siempre apresto a servir y sus oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. Que en esta noche nos ayude a meditar y que podamos meditar y en verdad ver si estamos cumpliendo como escogidos de Dios. Porque Jesús dijo que entre los 12 que estaban en ese momento, los 12 discípulos del Señor, esos 12 que se quedaron a servir al Señor, entre ellos había uno que era del diablo. Había uno que era del diablo. La cizaña y el trigo, también nos dice la palabra de Dios, crecerán juntos. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Nada. La palabra de Dios dice que el segador va a venir un día y él va a separar la paja del trigo. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para llevar el Evangelio y solamente Dios sabe quiénes son los escogidos. Y aquellos escogidos escucharán la palabra de Dios, escucharán el llamado del Señor y le seguirán. Mas aquellos que no son escogidos de Dios oirán vagamente y llegará un momento en que no volverán a querer escuchar lo que Dios nos enseña y nos dice. Le aliento a que usted pueda entregar su vida al Señor, a ser un verdadero y un verdadero escogido de Dios, al servicio del Señor. Y puedo asegurarle, como dice la palabra de Dios, que debemos elegir primero el reino de Dios y su justicia, y después dice, y lo demás viene todo por añadidura. Después son todas bendiciones añadidas por haber escogido el reino de Dios. Después son todas bendiciones, beneficios que tenemos como hijos, como herederos, como partes del pueblo y del reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y les abrazo desde aquí a aquellos que no veo y les mando muchos abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.